Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy súper bien acompañada con Lucía Terol de sencillezplena.com. Ella es autora de Esencia Minimalista, un libro que te recomiendo si no lo has leído. Yo todavía lo tengo en la lista de libros por leer, pero vamos, sé que es buenísimo porque tengo muchísimos feedback buenísimos del libro. Y además es creadora de numerosos cursos para hacernos la vida más sencilla. Ella habla de minimalismo y precisamente de eso vamos a hablar hoy aquí, de minimalismo y cómo se relaciona con la inteligencia emocional. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola Ana, pues muy bien, encantada de compartir aquí contigo. Yo encantadísima de tenerte porque además siempre que hablo de minimalismo o pienso en el minimalismo, pienso en ti y digo, bueno, pues tiene que venir a hablar, Lucía, de todo esto conmigo, mi comunidad. Pero para quien no lo sepa, un poquito explícanos con tus propias palabras qué es el minimalismo. Vale, lo que yo entiendo minimalismo, lo que yo comparto, no es esta visión que se entiende por quedarte sin cosas, no este menos es más, que normalmente es el eslogan que todo el mundo aboga o que todas las personas piensan cuando piensan en minimalismo, que piensan solo en una habitación, sí, todo blanco, nada de cosas y al máximo quizás una cama, ¿sabes? Como lo mínimo. Mi concepto de minimalismo tiene otra visión, que es al final es esencia minimalista, ¿no? Identificar aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida, priorizarlas y dejar ir aquellas que simplemente están ocupando espacio tanto en lo que tenemos como en lo que hacemos, para que realmente nos demos cuenta de que muchas veces hay excesos y en este caso ese menos es más podría tener sentido, pero que no es cuestión de quitar, sino que identificar que aquello es importante para ponerlo primero. Esta es la idea del minimalismo que comparto. Claro. A mí además ese concepto que tú hablas de minimalismo, por eso me gusta y conectamos tanto con esa visión del minimalismo, porque es un poquito lo que yo trabajo también con la inteligencia emocional, ¿no? El escucharnos, el conectar, no el actuar y llenarlo todo de, como se suele decir también, de emociones súper positivas y voy a estar siempre contenta, sino de lo que sea. Está bien, simplemente hay que tener un poco de conciencia y saber dónde estás. ¿De qué manera nos puede ayudar este minimalismo que tú comentas, ¿vale? Esta definición que tú dices con el estrés, con la ansiedad, con las envidias, el envidiar al otro, todo esto que son emociones, sentimientos que pueden estar un poquito desequilibrados muchas veces, que los tenemos como en exceso, ¿de qué manera nos puede ayudar la perspectiva del minimalismo? Yo creo que una de las principales claves con las que nos ayuda es que nos da claridad, ¿no? Nos da claridad sobre aquello que es importante. De repente, yo recuerdo que que decías lo de los libros, ¿no? Yo tenía como listas infinitas de libros por leer, pero listas infinitas es como de 30 o 50 libros. Cuando alguien decía un libro, yo me la apuntaba, ¿no? Y tenía ahí una lista siempre crecía. Yo cada vez que la miraba era, madre mía, todo esto tengo que leer y no te dan ni ganas de leer. Es como que te quita las ganas. Y solamente el tener eso te da como una cierta ansiedad, ¿no? Quizás unos niveles muy bajos. Estoy hablando de unos pensamientos que son pensamientos estresantes a nivel interno. Y de repente, cuando eres consciente de que es aquello que realmente es importante para ti y que es aquello que te aporta valor, tiendes a poder de forma natural discriminar. Cuando alguien te habla de un libro, hay libros que apuntas en tu lista y libros que no. Y de repente esa lista de forma natural se reduce y ya no tiene 30 o 50 libros que supuestamente tienes que leer, sino que quizás solo tiene dos. Y esto en el resto de áreas de nuestra vida, de las cosas pendientes que tenemos que hacer, de las cosas que se supone que tenemos que tener, del lugar donde teóricamente tendríamos que estar. De... Y este movimiento, que simplemente es traer claridad sobre aquello que es coherente y aquello que no, da una cierta certeza que creo que es una de las claves de la paz, ¿no? Sea que decir que sí, sea que decir que no. Y esto de forma natural hace que este tipo de pensamientos estresantes pues se reduzcan porque lo tienes claro y no tendemos a llenar más con aspectos que son superfluos o que quizás son importantes para otra persona, pero que no son importantes para ti. Vamos, al final es conocer tu esencia minimalista que dices tú. Yo siempre hablo de tu identidad esencial, ¿no? De ese poder interior que todos tenemos, que es único, que cada persona lo tiene de su manera y tiene sus gustos y sus preferencias, es conocerte de manera muy profunda para saber eso, discriminar qué es lo que es para ti, porque a lo mejor para tu vecino puede ser algo súper importante, pero para ti no, o para tu hermano, o para tu pareja, pero encontrarte tú al final es aquietar ese ruido mental, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí, sí, también con visión en presente, ¿no? Y siempre yo trabajo mucho, lo sabes, con las casas, ¿no? Y la casa que es coherente para mi versión de ahora no es la misma casa que era coherente para mi versión de yo misma, de hace 7 años.
En estos 7 años ha habido cambios en mi vida y eso hace que haya cambios en mi entorno. Si yo intento mantener cosas que no son coherentes porque se supone que tengo que tenerlo, porque yo creo que se espera que tenga no sé cuántos, porque todo este tipo de pensamientos que nos llevan a salir del aquí y del ahora y que nos llevan al estrés, normalmente son este tipo de pensamientos que cuando los identificas y los escuchas, ves que son la base que provocan esta serie de emociones. Y de repente cuando simplemente te cuestionas, ¿pero es coherente conmigo ahora? Con la versión de ahora mía, no, con ahora. Y esto te lleva a una discriminación sencilla. Es que ni siquiera es algo que hagamos con esfuerzo, de que tengo que tener solo 3 camisetas y solo 2 libros, la lista de pendientes. No va desde ahí. No es este tipo de propuesta, es desde dentro, tal como dices tú, de esa parte más esencial de cuestionarme. Pues es coherente conmigo esta hora y esto sí, y a esto le digo que no. Y es, en el fondo yo creo que a veces lo digo y digo, no sé si es minimalismo, es muy sentido común. No es una propuesta o una filosofía ni siquiera que sea muy radical o algo muy novedoso. Yo creo que es algo como muy de sentido común a lo que se le ha puesto un nombre porque quizás ahora lo necesitamos más porque ahora las posibilidades son tantas que las posibilidades de tener exceso y de sentirnos abrumados ante tantas opciones han crecido. Y necesitamos recurrir a estas propuestas que sinceramente son simplemente sentido común, de buscar la coherencia entre aquello que soy y aquello que me rodea. Claro, lo que estás comentando tiene todo el sentido, porque vivimos en una sociedad en la que parece que esas necesidades, yo lo hablo mucho, nos ponen necesidades que no son necesarias. El teléfono móvil, por ejemplo, es verdad que, bueno, a mí se me rompe el teléfono móvil y automáticamente al día siguiente o ese mismo día me compro otro, pero porque mi negocio es online, yo trabajo online y necesito un móvil para comunicarme con clientes y todo eso, pero parece que ya es automáticamente necesario, como si fuera el recibo de la luz o el recibo del internet y es como, de verdad es hiper necesario. No, porque si te pones a quitar, lo únicamente necesario es la salud, que de hecho ahora en estos tiempos que vivimos se ve mucho, ¿no? Que eso es lo verdaderamente necesario, el amor, tener las personas que tienes cerca, que te quieran, que tú disfrutes y poco más. Es verdad que ya podemos ir sumando y luego llegar a un punto en el que, bueno, pues ya lo demás ya son extras, ¿no? El tener 2 casas, el tener un barco, el tener 3 coches, bueno, ya a lo mejor eso quizá no es necesario, aunque las personas lo vean. Pero es verdad que no estamos aquí haciendo poniendo una bandera de todo el mundo vamos a ser minimalistas, porque no, es verdad lo que tú dices, es un movimiento que está ahí, que había que ponerle un nombre, pero cada uno cuando quiera y sea su momento. Sí, hay una metáfora que yo suelo usar en relación a esto, ¿no? Que es, de hecho el libro empieza así, que es la metáfora del tarro, ¿no? Que está este profesor que saca un tarro encima de la mesa y está el resto de alumnos y alumnas ahí presentes y empieza a meter dentro de este tarro, empieza a meter unas piedras grandes, hasta que el tarro está completamente lleno de piedras grandes. Y les pregunta al resto, al alumnado que está delante, ¿este tarro está lleno? Y la gente responde, sí. Entonces saca una gravilla, que son unas piedras más pequeñas que las anteriores, y estas empiezan a colar entre medio de las anteriores. Y cuando pregunta, ¿está lleno? El resto dice, no, porque son conscientes de que todavía cabe arena. Y entonces el profesor saca arena y pone arena que cabe entre los huecos de las piedras grandes y de la gravilla. Y la metáfora de esta idea o la metáfora de este cuento es que seamos conscientes de que si no ponemos nuestras piedras grandes primero, no van a entrar detrás. Y esto es el minimalismo. El minimalismo es darnos cuenta si hemos llenado nuestro tarro de arena, es si hemos rellenado nuestro tarro de gravilla y después intentamos poner ahí una piedra grande, pero ya no cabe, porque hemos puesto primero la arena y la gravilla. En cambio, si ponemos primero las piedras grandes, aquello que para cada persona es importante, después ya puedes poner tu gravilla, ya puedes poner tu arena y llenar el tarro de cada persona. Y ese tarro de cada persona representa cualquier aspecto, tanto nuestra agenda, que si lo llenas de arena no te van a caber las piedras grandes, que son esos proyectos que ponemos en el cajón de algún día y que ese algún día nunca llega porque hay otras cosas que van llenando nuestro día a día, pero también nuestros espacios, como nuestra casa, que si lo llenamos de objetos que teóricamente tenemos que tener o que no nos aportan valor. Si, por ejemplo, mi lista de libros pendientes, esa que tenía de 30 a 50 libros pendientes, estaba tan llena, si alguien me proponía un libro que realmente era coherente conmigo, yo quizás le decía que no o lo ponía el número 51. Y ese libro no tenía la ocasión, aunque fuera una piedra grande, no tenía el espacio para llegar a mí porque mi tarro, en este caso de libros pendientes, estaba lleno de arena.
Entonces, esta es un poco la propuesta, que seamos conscientes y que cada cual identifique las distintas áreas, cuáles son nuestras piedras grandes. Yo creo que este momento que estamos transitando, este momento que estamos viviendo, muchas veces ha puesto de manifiesto esto que comentabas tú, ¿no? ¿Qué es lo importante? Y de repente lo importante, pues quizás estaba dejando de lado algo en mi vida y me he dado cuenta de que lo realmente importante es esto, y a veces lo realmente importante son las bases, ¿no? No sé, los actos cotidianos, el ver despertar a tu hijo por la mañana, el desayunar juntos, ¿sabes? Que a veces lo importante son aspectos que son sutiles y que muchas veces pueden pasar desapercibidos, porque parece que la arenilla es más brillante. Pero bueno, nuestra vida nos dirá, si, y a cada cual lo sabe en el fondo, si tu tarro está lleno de arena o si estás poniendo las piedras grandes primero. Me está gustando muchísimo esa historia porque yo creo que además quien nos esté escuchando ahora mismo dirá, vale, ¿cuál es mi gravilla? ¿Cuál es mi arena? ¿Y cuáles son mis piedras grandes que no estoy dejando espacio para ellas? Y de hecho es cierto, yo lo estoy viendo en mis clientes, en mí misma, que yo también he sufrido mi propia crisis personal con todo este tema de la crisis que tenemos ahora mismo. Y es cierto, he dejado de tener o de dar espacio a esa piedra grande que para mí es muy importante, aunque a lo mejor para otras personas no, pero para mí sí. Y sin ella es que el sentido de la gravilla, el sentido de la arena es que lo pierde todo, porque vamos, lo quitaría todo para que esa piedra grande entrara. Pero claro, hay que hacer un poquito de malabarismos o muchas veces es vaciar el tarro, que también requiere su tiempo de introspección, de quedarte un tiempo solo, de reflexionar y de decir, vale, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es la dirección que quiero tomar? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y hacer un proceso de ¿cómo es? Desaprender para aprender otra vez o quitar para luego poner. Porque muchas veces no sé si lo compartes conmigo, Lucía, nos comparamos mucho con el soy lo que hago, soy lo que tengo, que eso me lo dicen muchos clientes, es que soy lo que hago, si no hago cosas, no soy nada. De hecho, oye, ¿quién es Manolo? Manolo, sí, hombre, el del bar, y ahora ya no tiene el bar. Entonces, ¿quién es Manolo? Si ya no tiene el bar. Mm. Y es como que parece que tenemos asociado el tener o las cosas que tenemos o las cosas que hacemos y lo tenemos confundido con el ser, que somos muchísimo más que las cosas que tenemos, somos muchísimo más que las cosas que hacemos. ¿Cómo, cómo piensas tú acerca de esto que te acabo de comentar? Porque es un problema que me presentan mucho mis clientes y es un problema de inteligencia emocional muy grave que se está empezando a ver en estos momentos. Mira, me vienen dos ejemplos muy concretos. Yo al final aprendo mucho de los procesos que acompaño en las casas, en mi caso, ¿no? Al final la casa nos está mostrando el punto en el que estamos, los aprendizajes que cada persona necesita están escondidos en su casa. Y recuerdo dos casos muy concretos, ¿no? Un caso de una mujer que tenía miles de libros. Miles de libros, su suegro había tenido una librería, su marido ya había fallecido y ella había como heredado todos estos libros. Había libros heredados, libros suyos, ella una ávida lectora. Y cuando hice el proceso de revisión de su casa y cuando estaba en los libros, yo esto lo llamo los espacios candentes, ¿no? Que son esos espacios que requieren más energía y que a priori se identifican más como desorden. Ella cada vez que entraba en la librería, que era la habitación donde tenía todos los libros, ella decía que se sentía como oprimida y que incluso había dejado de leer. Y cuando hizo ese espacio, esa categoría, que era la categoría de los libros, a mitad del proceso tuvo como una revelación. Y en esa revelación se dio cuenta que ella durante toda su vida había identificado que su valía dependía del conocimiento que tenía, que solo era válida si tenía conocimiento. Entonces su forma de leer había estado muchas veces motivada por ese necesito saber, porque si no sé, no soy. Y cuando pude identificar ese movimiento o ese patrón de comportamiento, como que desde entonces el resto del proceso fue muy sencillo, porque tuvo claro a qué decir que sí, a qué decir que no. Y a través de ordenar su librería, y en este caso quedarse con aquellos libros que eran coherentes, recuperó esa lectura por el placer de leer y no por el creer que si no leía era menos. ¡Wow, qué historia! Y tengo otro ejemplo quizás muy similar, aunque muy distinto en cuanto a la característica, y esta es de la última edición del curso de la casa, y era una mujer que me decía que ella durante toda su vida había estado participando en procesos de fecundación porque se quería quedar embarazada y no lo había conseguido y ya había entrado en menopausia.
uno de los primeros espacios que revisamos en el proceso de la casa es el baño. Y ella decía que al revisar el baño había visto que ella todavía tenía compresas y que tenía todavía la copa menstrual y que estaba ahí, aunque ella ya realmente ya no estaba menstruando, ya había entrado en menopausia. Y cuando hice la revisión me contaba que ella al dejar ir estos objetos dejaba ir también el ideal de que ella solo era ella o solo era válida su vivencia en esta experiencia si tenía hijos. Y que había de alguna forma dejado ir esa idea de que tenía que tener hijos para ser. Y creo que este tipo de procesos, ¿no? que son tan dispares como personas hay en el mundo, pues nos los vamos encontrando, ¿no? Los aprendizajes que necesitamos en este sentido, como si hemos identificado nuestro ser como algo que no es coherente, la vida nos lo va a demostrar a través de algún tipo de desorden, para que podamos atenderlo, para que podamos mirarlo y para que podamos ver que quizás eso que creemos que necesitamos hacer o eso que creemos que necesitamos tener no es lo que somos, porque no somos lo que tenemos y tampoco somos lo que hacemos. Lucía, me has dejado, vamos, yo creo que se me han puesto los pelos de punta de la emoción, primero con la que lo transmites y segundo, la historia, ¿no? La profundidad, porque claro, yo soy psicóloga, soy terapeuta, las personas ya vienen como predispuestas a contarme esas cosas, pero que en un proceso, porque el mío es como un proceso de dentro hacia afuera, ¿no? Es primero nos miramos dentro para que luego el resultado se vea afuera, en las acciones, en las relaciones, en si dejas de trabajo o no, si te mudas de casa o no, pero tu trabajo es al revés, es desde fuera, vamos a trabajar con la casa, que es como el reflejo de nuestro interior, que de hecho es el interior, es el inconsciente, es el interior de la casa, es como vamos a trabajar desde fuera para, trabajando fuera, trabajarnos dentro. Y es como otra forma de trabajar, cada maestrillo tiene su librillo, desde luego, y al final las conclusiones que llegamos son las mismas, esa esencia, a eso que eres tú, que estaba oculto con muchas capas, con muchas cosas encima que hemos puesto, y al final cuando las quitas y ves realmente tu esencia, dices, wow, ya encajan todas las piezas, ¿no? Exactamente. Sí, al final yo creo que todos los caminos conducen al mismo lugar, solo que cada cual elige el sendero que siente, ¿no? Es esta frase de todos los caminos conducen a Roma y Roma al revés es amor, como todos los caminos conducen al amor, solo que cada cual elige su sendero. Que yo, de hecho, no creo que haya senderos que sean más válidos que otros, simplemente cada cual elige el sendero que necesita. Yo he elegido en mi caso el minimalismo y conceptos de orden porque no porque sea la persona más ordenada del mundo o porque el minimalismo sea innato en mí, sino al contrario, porque siempre en mi entorno siempre ha sido un caos. Y eso me ha llevado a atender esta parte como forma también de verme, porque a nivel mental yo me autoengañaba mucho a mí misma. Y mis espacios son amables reflejos a través de los que verme sin autoengaño. Eso es muy bonito, ¿eh? Lo de yo no hago lo que hago porque naciera para hacerlo y fuera algo innato en mí vocacional, sino porque se ha cruzado en mi camino precisamente porque ha sido mi camino de desarrollo, ¿no? Y quizá por eso puedes enseñar mucho más a las personas que acuden a ti, porque tú misma has recorrido ese camino y te ha costado bastante hacerlo. Sí, yo creo que algo que a mí me ocurre es que cuando veo a alguien que me dice, Lucía, estoy desesperada y me planteo una situación, yo veo el potencial ahí, ¿no? Yo soy muy fan del desorden porque yo veo el potencial porque digo, yo he estado ahí. Te entiendo y sé que es posible porque lo vivo, quiere decir, lo vivo en mi día a día, lo vivo en mi casa, lo vivo no solamente en mi orden físico, sino también en mi orden a otros niveles. Claro, porque al final yo siempre digo que lo de la realidad es el reflejo de lo que tenemos dentro, o lo de es dentro es fuera, la ley del espejo, bueno, podemos seguir hablando de todo esto durante mucho tiempo, pero claro, lo de es fuera es dentro, podemos hablar de relaciones, entonces lo que Sí, yo rechazo de mi pareja, lo que yo rechazo de mis hijos o de mis padres, es algo que yo no tengo muy bien aceptado en mí, pero es que también puede tener que ver con la casa, puede tener que ver con el jefe, con el trabajo o con lo que sea. Y es una manera de trabajarte para esas personas que a lo mejor no quieren ir al psicólogo o no quieren trabajarse internamente porque a lo mejor dicen, sí, hombre, que no, no estoy loca, que todavía hay personas que piensan que el ir al psicólogo es que están locos. Bueno, aquí levanto la mano y digo que no, no es eso, pero hay muchísimas formas de trabajarse y hay muchísimas formas de llegar a ese equilibrio
y como tú lo haces, además a mí me parece muy bonito, muy bello. Soy súper fan de todo lo que haces, me encanta el estilo con el que transmites y por eso precisamente quería entrevistarte y quería que tú comentaras y aportaras desde tu trabajo el cómo podemos equilibrar ese minimalismo con la inteligencia emocional. Y de hecho quería preguntarte, porque bueno, todo lo que has dicho me parece brutal, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, que nos estén viendo, pueden estar tomando apuntes y poniendo en marcha algunas acciones, pero ¿qué acción o qué resumen, qué truquito, qué tip darías como inicio si alguien quisiera utilizar todo esto que estamos hablando y empezar a conocerse, por ejemplo? Pues yo lo que le propondría es que empezase, ¿no? Yo creo que este concepto, al menos lo que yo comparto, tiene mucho de acción, ¿no? De que yo no te voy a decir vas a encontrar esto en este lugar. Yo a esta persona con los libros no dije tú vas a encontrar esto en tu librería, ¿no? Sino que cada cual en nuestra casa nos está hablando y a cada persona nos dice unas cosas. Yo suelo empezar siempre con las casas, que creo que es el aspecto como más tangible, en el que, no sé qué es más sencillo por lo tangible que es, ¿no? Porque es realmente mover objetos y normalmente no suelen aparecer resistencias internas. Entonces, es como que pasas una barrera así de forma sencilla porque es simplemente mover objetos en una casa. Entonces, propondría primero empezar por la casa y propondría empezar por un espacio muy concreto de la casa, que es el baño. Ujú. ¿Por qué? Porque el baño es el lugar en el que suele haber menos objetos con vínculo emocional. Los objetos con vínculo emocional son aquellos objetos que tienen valor no por el valor del objeto en sí, sino por la carga emocional que tenemos depositada. No es lo mismo una gorra que te compras en un negocio que una gorra que te regaló tu abuelo el primer día que empezaste el colegio. Entonces, aunque los objetos son lo mismo, una gorra y una gorra, la valía es la valía económica probablemente o su funcionalidad, y en otro caso la valía tiene mucho más allá que simplemente la funcionalidad del objeto en sí. Entonces, empezaríamos por el baño y la propuesta sería que quien sienta que se ponga en el baño y que empiece a sacar las cosas del baño. Y que a través de sacar las cosas del baño, que las divida por categorías, aquí los objetos de cuidado personal, aquí los objetos de maquillaje, si se tiene, aquí lo que se tenga en el baño, dividido por categorías, aquí los peines, los cepillos de dientes, no sé, los distintos objetos, las distintas categorías que depende de lo que cada cual tenga en el baño. Y a partir de ahí, siempre con los propios objetos, si vives en una unidad familiar, solo decides sobre tus propios objetos, esta parte también es muy importante, y decidir dentro de cada categoría cuál es tu objeto favorito. Solo uno. O tus objetos favoritos. Si Ujú. tienes dos peines que siempre uso primero uno y después el otro, pues tus objetos favoritos, que esas son tus piedras grandes. ¿No? De cada categoría, ¿qué es lo que me encanta de esta, no sé, de estos, lo que sea? Es que puede ser lo que sea, de cualquier categoría. Y a partir de ahí decidir sobre el resto. Primero identificar sobre el resto. Una vez que hemos decidido que se quede y que se va, pues entonces volvemos a colocar las cosas en su sitio, dejamos ir lo que estemos dejando ir, y yo siempre lo que lo propongo al final es escribir. Que después del proceso escribas, porque probablemente descubras si tienes muchos duplicados de algo, que te traes un montón de muestras de hoteles que al final nunca usas y están ahí ocupando espacio, pero que ni siquiera te gusta el olor de esa crema que no sé qué, no sé cuánto, o que compraste esto en oferta porque estaba en oferta, pero ese champú la verdad es que te deja fatal el pelo, lo que sea. Lo que sea. De hecho, yo siempre digo escritura sin filtros. Aquí no hay una propuesta concreta de esto. No, no, escritura sin filtros. Y en ese proceso de escritura suele ser en el que afloran este tipo de descubrimientos que cada cual necesitamos. Porque probablemente descubramos aspectos. Yo recuerdo una persona, ¿no?, que hace poco me decía, Lucía, es que he descubierto que tengo toallas que están en buen estado, pero yo uso una toalla que está fatal porque guardo esas para cuando tenga visitas y no me permite usar la toalla que me encanta porque teóricamente la tengo que reservar para unas visitas que ni siquiera vienen nunca, que recibo visitas una vez al año. Y fue como, no, no, yo esta toalla que ni siquiera seca bien la dejo ir, yo me priorizo mi piedra grande a esta toalla que seca bien. Y a partir de hoy me quiero secar con esto. Y cómo ella se dio cuenta de que este tipo de proceso también lo estaba haciendo en otras áreas de su vida, que se estaba sacrificando teóricamente por amor, pero que realmente ese sacrificio no tenía sentido. Y bueno, pues este tipo de propuestas pueden salir. Puede que haya alguien que no descubra nada y está perfecto. Es decir, aquí la propuesta tampoco es que tiene que ser como cada espacio súper revelador, pero simplemente hacer el movimiento y darnos cuenta de que, pues eso, que son objetos que se pueden mover y que este hecho de cuestionarnos nos hace también ser conscientes de que es coherente conmigo.
y probablemente esto también afecte a compras futuras. Si te descubres que compras champú en oferta que realmente no te gusta, pues la próxima vez que haya champú en oferta, pues probablemente tengas ese impermeable de no, yo ya esto ya he pasado por esto y no vuelvo a repetirlo, ¿no? Entonces también nos hace ser más conscientes no solamente de lo que ya está dentro de nuestras casas, sino también de a qué dejamos de espacio. Bueno, además me parece un ejercicio fácil que dices tú, en plan, venga al baño, que es lo que, vamos a decir que no tiene tantos objetos emocionalmente cargados, pero a la misma vez es súper potente, porque claro, el ejercicio luego de la reflexión, de la escritura, que yo siempre la recomiendo en todas mis sesiones con mis clientes, es que la escritura es súper potente. Escritura sin filtros, ojo, recalco eso que ha dicho Lucía, eh, a ver qué sale. Y ya está, reflexiona sobre ese ejercicio que has hecho en el baño y seguro que salen muchas cosas que luego puedes extrapolar a otras áreas de tu vida, que si la social, que si la laboral. Y bueno, a ver qué sale. Y también que comenten y si luego queréis decirle a Lucía qué tal del ejercicio, pues oye, yo creo que le hará muchísima ilusión. Vale, a esas personas que ahora mismo te han visto, que te han conocido o que no sabían nada de esto y gracias a ti están empezando a ver un nuevo agujerito con el que ver la realidad, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde estás? Si quieren conocerte un poco más y saber de ti. Pues estoy en sencillezplena.com, estoy también en Facebook, en YouTube y en Instagram. En YouTube voy colgando vídeos que también están en formato podcast en las distintas plataformas. Y además tengo 2 retos gratuitos, uno sobre orden en finanzas y uno sobre orden en la casa. Y tengo también programas de pago sobre la casa, sobre finanzas y sobre minimalismo digital. Y según lo que cada cual sienta que le interese, la propuesta es que identifique qué le aporta valor, que lo priorice y que deje ir lo que no. Bueno, me ha encantado ese final. Es como, hey, está aquí, entra, mira y al final decide tú desde esa esencia que acabamos de dedicarle todo este episodio pues a esto. Muchísimas gracias, Lucía, por la claridad con la que explicas, por la calidez con la que lo explicas y sobre todo con ese tono y ese cariñito que das de, hey, yo estoy aquí, ya está, y todo está bien. Y además, bueno, os invito a que os suscribáis a su newsletter, que además yo es una de las que mantengo, ¿vale? Y además firma de una manera muy, muy bonita, que además hemos estado hablando en el previo de la entrevista, que es respiro, respira. Y esto tiene además, me has dicho, un poquito de truquito, ¿no? Sí, de hecho, yo lo empecé a hacer al principio de mandar las newsletters porque era lo que hacía, ¿no? Yo siento siempre que muchas veces, aunque las personas no lo sepan a nivel consciente, la energía con la que estamos haciendo algo se transmite. Y yo siempre al final de cada email, antes de darle a enviar, yo siempre respiro. Respiro. Creo que al final, cuando decíamos de qué es lo único importante, es respirar. Es como la esencia, más esencia, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es respirar. Entonces yo respiro y desde ahí le doy a enviar. Y tiene el texto porque es algo que hago. Pues mira, fíjate, es algo como ya transparente del todo. Es yo respiro y además respiro, respiráis para que tú respiras mientras lo estás escribiendo y la persona mientras lo está recibiendo también. Y es como esa conexión entre el tiempo y el espacio que además es maravilloso. Muchísimas gracias, Lucía, por el tiempo que has dedicado, por los consejos que nos has dicho. Os invito a todos a seguir a Lucía porque de verdad es buenísima las cosas que comparte, pero bueno, cada uno que decida y que luego priorice. Muchísimas gracias, Ana. Es un placer, de verdad. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces nos vemos en el siguiente vídeo y un besito para todos. Chao.